Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo y yo estamos complacidos por presentarles este trabajo audiovisual hecho de manera organizada y con demasiado empeño. Para empezar, quiero motivarlos con una frase que, aunque sea pequeña, causa gran aliento hacia las personas más afectadas por la discriminación. Tu cultura no es un obstáculo, es tu superpoder. El mundo se enriquece con tu diferencia. Nunca te disculpes por ser quien eres. O en inglés, que es: Your culture is not an obstacle, it's your superpower. The world is enriched by your difference. Never apologize for being who you are. Estas palabras nos recuerdan que la diversidad no es algo que debamos tolerar, sino celebrar. Precisamente de eso trata nuestro video. A través de las imágenes y testimonios que verán a continuación, buscamos plasmar la realidad de esta problemática, pero también sembrar una semilla de empatía y respeto en cada uno de ustedes. En 1935, el célebre poeta y escritor peruano César Vallejo escribió una obra llamada Los Dos Horas, que, a pesar de que ya ha pasado casi un siglo desde que se escribió, sigue presente la principal problemática del cuento: la discriminación cultural. Con este trabajo audiovisual queremos demostrar cómo esa misma brecha que Vallejo denunció en el siglo pasado continúa manifestándose en nuestra sociedad actual, y cómo está en nuestras manos cambiar esa historia. Los invitamos a abrir su mente y su corazón a este mensaje. Sin más preámbulos, los dejamos con el video. Muchas gracias. El presentimiento de su propia muerte, escribió en su famoso poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, que moriría en París un día como aguacero y un jueves. Falleció un Viernes Santo de llovizna en la capital francesa. Fue maestro antes de ser escritor, antes de dedicarse por completo a la literatura. Trabajó como maestro y también desempeñó labores administrativas. Estas experiencias influyeron en su sensibilidad hacia los problemas sociales. En el año 1920 fue encarcelado en Trujillo por motivos políticos y sociales, una experiencia que marcó su obra. Vivió muchos años en París, donde enfrentó dificultades económicas. César Perú fue su seudónimo durante sus primeros años de bohemia y experimentación literaria en Trujillo. Ocultaba su identidad, firmando crónicas periodísticas y poemas tempranos, bajo el curioso seudónimo de César Perú, antes de decidir inmortalizar su nombre real. Seudónimo el que quiso publicar Los Heraldos, ya que en esta época estaba de moda este tipo de seudónimos. En el desarrollo vamos a hablar sobre los contextos del cuento de las 2 horas. Tenemos en el contexto social, político, cultural y económico. En el contexto social, la sociedad de Piquillacta recibe a los forasteros con una mezcla de desprecio y perjuicio. No lo ven como seres iguales, sino como seres inferiores y peligrosos. En el contexto político, existe una estructura política mental que asocia automáticamente la identidad indígena con la delincuencia. Los pobladores, al ver a Juncio y a Nájera, los tildan de criminales escapados de una cárcel. Esto refleja un contexto donde el sistema judicial y penal es la primera referencia de autoridad aplicada al otro. En el contexto cultural, las casas blanqueadas de este pueblo resultan inexplicable para Nájera, quien pierde la noción de orientación, demostrando que su pueblo está habituado a espacios naturales, abiertos y no a la geometría impuesta por la civilización occidental. En el contexto económico, Piquillacta se presenta como un centro de actividad económica estable con tiendas de comercio, casas de material. Escena 1. Llegada a Piquillacta. Junso y Ana Claire son 2 jóvenes de las 2 horas que, después de vagar sin rumbo, llegan a Piquillacta. Al recorrer las calles del pueblo, observan con gran asombro las casas, a las personas y a las actividades cotidianas que se realizaban. Todo les resultaba nuevo, pues nunca han estado en un lugar así. Mientras que Juncio disfrutaba de la experiencia, Analquer se sentía confundido y desorientado por el movimiento y la organización del pueblo. Esta escena nos invita
a comprender que existen personas que perciben el mundo de manera distinta, ya sea por sus experiencias o por su cultura, lo que nos invita a reflexionar y actuar de manera empática y respetuosa con los que nos rodean. Escena 2. El rechazo del pueblo. Los habitantes del pueblo se comenzaron a burlar de los 2 horas debido a su diferente manera de comportarse. Incluso llegaron a referirse a ellos como salvajes, hasta comparándolos con animales. Esta reacción muestra los prejuicios y la discriminación que tienen los demás hacia una nueva cultura. La discriminación a base de origen, cultura o costumbres sigue siendo una gran problemática hoy en día en la sociedad. A lo que debemos entender es que cada persona merece el mismo respeto y la dignidad sin importar las diferencias. Escena 3. La iglesia y la injusticia. Los 2 horas ingresan a una iglesia durante una ceremonia religiosa. Yuncio, al quedar impresionado por el ambiente, las luces y los cantos, se ríe de manera espontánea porque todo le parece maravilloso. Sin embargo, los pobladores interpretan esa risa como una falta de respeto. Se genera un tumulto, los expulsan del templo y finalmente un gendarme los lleva a la cárcel. Esta situación refleja la incomprensión y la injusticia que sufren los personajes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la explicación de la relación entre las situaciones problemáticas que tienen en relación con el ODS 10. En el cuento Los 2 horas se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, reducción de las desigualdades, porque presenta situaciones en las que las personas son tratadas de manera diferente debido a su origen, cultura y condición social. A lo largo de la historia se evidencia la discriminación y la exclusión que enfrentan los personajes, lo que limita sus oportunidades y afecta su dignidad. El ODS 10 busca reducir las desigualdades dentro de los países, promoviendo la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad y la inclusión de todas las personas, sin importar su origen étnico, idioma, cultura o situación económica. En ese sentido, el cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a todos por igual y rechazar cualquier forma de discriminación o prejuicio. Además, la historia nos enseña que una sociedad más justa se construye cuando se respetan los derechos de todas las personas y se reconoce el valor de las diferentes culturas. Aplicar el ODS 10 significa promover el respeto, la igualdad y la inclusión para que nadie sea excluido ni tratado con inferioridad por ser diferente. De esta manera, el mensaje del cuento nos motiva a contribuir a una convivencia basada en la equidad y el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades para todos. Como universitario puedo relacionar el cuento de las 2 horas de César Vallejo con el ODS 10 y 16. ODS 10. Reducción de las desigualdades. En las 2 horas los protagonistas son discriminados y rechazados por su origen indígena y por ser indiferentes. La población los juzga sin conocerlo, los insulta y los trata como inferiores, reflejando el racismo, la exclusión y la desigualdad social que aún existe en la actualidad. El cuento invita a respetar la diversidad cultural y a promover la igualdad de oportunidades para todas las personas sin importar su origen y costumbres. Como universitario puedo contribuir promoviendo el respeto por todas las culturas, rechazando cualquier forma de discriminación y fomentar la inclusión dentro y fuera de la universidad. El ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. La obra muestra una injusticia cuando las 2 horas son castigados sin comprender sus acciones ni su cultura.
son víctimas de prejuicios y de un trato injusto por parte de autoridades y la sociedad. Como universitario puedo aportar actuando con ética, promoviendo el diálogo, defendiendo los derechos de las personas y participando en iniciativas que fortalezcan una sociedad más justa. Hola, hoy voy a hablar sobre la propuesta de acciones de solución para la construcción de sociedades más justas y pacíficas, relacionadas con el cuento, los 2 horas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16. En el cuento Los 2 horas se observa que los personajes indígenas enfrentan discriminación y desigualdad. Para contribuir a la construcción de una sociedad más justa podemos realizar diversas acciones. Primero, podemos promover el respeto hacia todas las culturas, evitando cualquier acto de discriminación y tratando a las personas con igualdad. Por ejemplo, rechazando cualquier acto discriminatorio y respetando la diversidad cultural. También podemos participar en campañas y actividades que fomenten la inclusión, por ejemplo, participando en campañas de sensibilización sobre la diversidad cultural y el respeto hacia los pueblos indígenas. Además, podemos difundir información sobre los derechos de los pueblos indígenas, como compartiendo información sobre sus derechos con nuestros compañeros, familiares y a través de las redes sociales. Y finalmente, podemos apoyar iniciativas que promuevan el diálogo, la tolerancia y una convivencia pacífica. Por ejemplo, colaborando en actividades que promuevan el respeto y la integración entre personas de diferentes culturas. En conclusión, con estas actividades podemos contribuir el cumplimiento del ODS 10, reducción de desigualdades, y del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ayudando a construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre de discriminación. Para concluir, Los 2 horas nos recuerdan que las diferencias culturales no son motivo de rechazo o discriminación. A través de la historia de Jules Leclerc, César Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la valoración de todas las culturas. Aunque este relato fue escrito ya hace muchos años, la problemática que se presenta aún están presentes en nuestra sociedad. Por ello, es responsabilidad de todos promover la justicia, la inclusión y la igualdad de cada persona sin importar su origen. Solo así podremos construir un país más humano, más justo, solidario y respetuoso por su diversidad cultural. Gracias.